Gloria al Señor Jesús. La paz de Cristo para todos, amados hermanos. Una cordial bienvenida, muy especial, muy maravillosa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a este su programa, Descanso para tu alma. Qué bonita oportunidad la que nos da el Señor Jesús de poder estar acá una vez más y poder crecer en el conocimiento de su palabra, poder saber y entender más de ella. Para el día de hoy, amados hermanos, tenemos un programa con un tema de mucha edificación, de mucho crecimiento. Es un programa, una palabra que nos va a llenar de sabiduría, de conocimiento, y aquello nos permitirá entonces escalar nuevos peldaños, crecer en el conocimiento. El apóstol Pedro nos dice que debemos crecer en el conocimiento, forma parte integral de la vida de aquellos que hemos creído a Jesucristo, de aquellos que hemos creído a esta palabra. Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Gloria al nombre del Señor Jesús, porque la iglesia es un edificio. La iglesia se va edificando, se va llevando peldaño a peldaño, y sobre todo en cuanto al conocimiento de su palabra. ¿Están los dones del Espíritu vigentes hoy? ¿Están los dones del Espíritu vigentes hoy? Muchas personas dudan hoy en día de los dones del Espíritu Santo, dudan del movimiento del Espíritu Santo, dudan de que el Espíritu de Dios todavía pueda moverse sobre la iglesia. Entonces, basados en esas formas de pensar, queremos tomar la Escritura, queremos tomar hoy la palabra para ser edificados por ella. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. La primera carta a los Corintios, en el capítulo número 12, a partir del verso 1, dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra. Y yo quiero invitarles para que oremos a Dios, para que le digamos al Señor en esta hora que nos ayude, que nos guíe, que nos instruya, que nos enseñe, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para poder recibir su palabra,
para poder conocerla, para poder entender el mensaje que Él tiene para nosotros hoy en su presencia. Oremos, hermanos. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, bendito Rey de la Gloria. Tú eres santo, tú eres sublime, Señor Jesús. Estamos delante de ti y en esta hora queremos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Enséñanos, instrúyenos, Señor Jesús, a través de ella. Permítenos conocer tu propósito, permítenos conocer tu voluntad en esta época, tu propósito en esta época, Señor. Estamos en tiempos difíciles, estamos en momentos complejos de la humanidad, Señor. Sabemos y entendemos que estamos en los días finales, Señor Jesucristo, y hoy más que nunca tu pueblo, tu iglesia, necesita crecer en el conocimiento de tu palabra, necesita tener este discernimiento y que esta palabra sea como una linterna, como una lámpara, que sea una luz que guíe nuestro camino. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. ¿Están los dones del Espíritu vigentes hoy? Es una pregunta importante. Primero tenemos que entender y saber que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que el Espíritu de Dios está con nosotros hoy, porque el mundo no se ha terminado. Y la promesa del Señor Jesucristo es que estaría con su pueblo, que estaría con sus siervos, que estaría con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Cada día, cada época trae nuevos desafíos, trae nuevas dificultades, trae nuevas circunstancias. Y si Dios no está con nosotros, entonces seremos derrotados, seremos destruidos. Dios no miente. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos ha dado su palabra y la Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él está con nosotros. Él no se ha ido. Él estará con su iglesia, Él estará con su pueblo, Él estará contigo. ¿Hasta qué? Hasta el fin. Sea que tú expires, sea que tú mueras o que Él venga y levante su iglesia. Él le ha dado una promesa a la iglesia. Amén. Él ha prometido que llevará su iglesia a su presencia. Pero yo quisiera mirar la promesa de nuestro Dios. Amén. Cuando el apóstol Pedro le predicó al pueblo judío allá en el aposento alto, les habló del arrepentimiento y les habló de una promesa. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y el verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Pero note usted esta promesa que está haciendo. Amén. Dice que la promesa, les dijo a ellos, la promesa es para ustedes, pero también es para sus hijos, para todos los que están lejos. Y hablando de esa palabra, estar lejos, no solamente estaba hablando de una distancia, sino que consciente o inconscientemente Pedro estaba hablando también de una distancia en el tiempo, porque han pasado más de 2000 años desde que Pedro predicó este sermón. Amén. Y aún esa palabra tiene vigencia. Dice: para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Creo que Dios todavía continúa llamando personas. Y no solamente estamos lejos del territorio donde Pedro predicó ese mensaje, sino que también estamos lejos, distantes en el tiempo. Como decía hace un instante, hace más de 2000 años que Pedro predicó ese mensaje.
pero podemos entender y creer por la palabra que este mensaje todavía está vigente, porque el fin del mundo no ha llegado. Cristo tampoco ha levantado la iglesia y Cristo todavía está en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, salvando personas. Está usando a su iglesia, está usando a su pueblo. Cada día somos edificados. Cada día el Señor nos enseña, nos visita, nos acompaña. Todos los días está Cristo con nosotros. Tú puedes sentirlo. Si tú lo adoras, si tú lo alabas, si tú oras, si tú buscas su presencia, todos los días puedes sentirlo en tu corazón. Cada que tú doblas tus rodillas, sientes a Cristo en tu corazón. Cada que tú abres tu boca para hablarle la palabra a otra persona, sientes como Cristo te da palabra, como Cristo llena tu intelecto, tu mente, pero también tu corazón y te usa de una manera especial. La iglesia todavía está aquí en esta tierra. Dios todavía está aquí en esta tierra. Pero entonces Dios tiene que seguir edificando, porque la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Quiere decir que la obra del Espíritu Santo no se detiene. La obra del Espíritu de Dios no para. A diferencia de lo que las personas puedan creer, a diferencia de lo que las personas puedan querer seguir, nosotros hemos creído a la palabra de Dios y creemos que esta Biblia, creemos que esta escritura todavía tiene vigencia, que todavía está aquí viva y eficaz. ¿Para qué? Para nuestra edificación y para nuestra bendición. Estaba mirando, amén, gloria al Señor Jesús, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y el verso 13, dice, ¿hasta cuándo va ese proceso de la obra del Espíritu Santo? Y hace un instante lo decía, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, niños que solamente se alimentan de leche, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o sea que el propósito es que nosotros estemos firmes, firmes en la palabra, firmes en la doctrina, firmes en la fe, firmes en lo que hemos creído, firmes en el Evangelio, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, o sea, por manipulación de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquello que es la cabeza, esto es Cristo. Pero dice, crezcamos, necesitamos crecer en todo. No dicen algunas cosas, dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese propósito de Dios todavía está vigente. ¿Cómo hace Dios para que la iglesia crezca? Bueno, la palabra compara a la iglesia con un árbol que crece y da fruto. La palabra compara a la iglesia como un edificio que se va construyendo, que se va edificando, que ya tiene unas bases. El apóstol Pablo dice, y ninguno puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto. Es Cristo Jesús. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y usa algunos materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y dice que la obra de cada uno será probada por el fuego. Depende con lo que tú estés edificando tu vida espiritual. Cuando venga la prueba de fuego, entonces se sabrá realmente con qué has construido esa vida espiritual
y realmente después del fuego, ¿qué ha de quedar? ¿Dónde quedará la hojarasca? ¿Dónde quedará el heno? ¿Dónde quedará la madera? El fuego las consume. Entonces, del fruto de tu obra, de tu fe, ¿qué quedará? Yo te invito para que edifiques tu vida espiritual con los mejores materiales, oro, plata, piedras preciosas, porque el fuego no los va a destruir. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dios compara la iglesia con el matrimonio, así como el amor marital se tiene que ir alimentando, se tiene que ir puliendo, perfeccionando, cuidando, labrando todos los días. Asimismo es la relación de Cristo y la iglesia. La iglesia es comparada con estas diferentes analogías. ¿Para qué? Para demostrarnos que el pueblo de Dios necesita crecer y necesita ser edificados. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos sin saber nada, llegamos sin conocer muchas cosas. Es muy poco lo que sabemos, es muy poco lo que entendemos, pero eso poco que hemos recibido es tan poderoso que ha permitido que nosotros podamos permanecer en este pueblo. Amén. Y entonces le hemos entregado la vida a Cristo, hemos recibido la fe por la palabra, nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados, estamos perseverando, vivimos en santidad, vivimos en fidelidad. Dios nos ha ido edificando. Amén. Y paso a paso, día tras día, a medida que va avanzando el tiempo y vamos buscando de Dios, asistimos a la iglesia y escuchamos la palabra, entonces todas estas cosas nos van llevando a un crecimiento, a una madurez. Y por eso dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero ¿cómo hace Dios esto? ¿A través de qué Dios nos lleva a nosotros a un crecimiento? Al hecho de poder madurar, al hecho de dejar de ser niños fluctuantes, como dice el apóstol Pablo, a pasar de ser niños que son alimentados con leche, a ser hombres, a ser mujeres, a ser personas maduras, a ser personas adultas espiritualmente, para que podamos estar firmes. Eso le dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 6, el verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué necesitamos eso? Dice Pablo, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para cuando venga el día malo, entonces nosotros no seamos conmovidos. Para que nosotros cuando venga el día malo, entonces podamos permanecer. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Qué ha hecho entonces Dios para mantenernos de esta manera? Nos ha dado los dones del Espíritu Santo. Dios nos ha dado armas. Dios nos ha dado herramientas. Dios nos ha dado dones espirituales que nos ayuden a nosotros al hecho de poder permanecer. Si usted lee la carta a los Efesios en el capítulo 6, a partir del verso 10, habla de la armadura de Dios. La armadura de Dios nos sirve a nosotros para defendernos de las acechanzas del diablo. La armadura de Dios habla de un cinturón, habla de una coraza, habla de un calzado, amén. Habla de una espada, habla de un escudo, habla de un yelmo, habla de unas herramientas que nos sirven a nosotros para defendernos del ataque del enemigo, para defendernos de las pruebas, de las dificultades, de las tentaciones, de los ataques, de todas esas cosas. Y todo eso son regalos de Dios. Pero también Dios nos ha dado a nosotros los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo nos sirven a nosotros, ¿para qué? Para ser edificados, para crecer, para aprender, para madurar. Y cuando uno crece y cuando uno madura, cuando ya uno es un adulto espiritualmente, no se deja mover, como dice Pablo, por ningún viento de doctrina.
Estamos en una época donde la gente cree muchas cosas, en una época en la que se necesita tener fe y no solamente ser crédulos. No crea que una persona que es un crédulo, entonces es porque tenga una gran fe. Una cosa es ser un crédulo. Los crédulos creen en cualquier cosa. Creen en todo lo que escuchan, en todo lo que les dicen. Crean en su mente una cantidad de conceptos, de dogmas, de costumbres y piensan que todas esas cosas son de beneficio. No. Y otra cosa es tener fe. La fe puesta ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Por eso la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice algunas otras versiones que estaba consultando esta semana que la fe viene, amén, por el oír y el oír la palabra de Dios. Toda persona tiene fe de alguna manera, pero cuando uno escucha esta palabra, su fe se fortalece, su fe se viene de allá de ese mundo que es crédulo o incrédulo, ¿cierto? Viene y se fortalece en la palabra de Dios y de esta manera crecemos. Dios entonces nos ha dado los dones del Espíritu Santo. Podemos decir, podemos preguntarnos, ¿están vigentes los dones del Espíritu hoy? ¿Sabe? Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, él tuvo una duda. Él se preguntó, bueno, este que yo bauticé, este que yo señalé como el Cordero de Dios, a pesar de que tuvo una revelación y escuchó la voz del cielo en forma de paloma, que le hablaba de Jesús y le decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A pesar de todas esas revelaciones, hubo duda en el corazón de Juan. Él estaba en una cárcel, estaba sentenciado a morir, se sentía solo. Ese que él había bautizado no había ido ni siquiera a visitarlo, no había ido siquiera a orar por él, a darle una voz de ánimo. Entonces Juan estaba angustiado en esa cárcel y tuvo una duda, este sí será el Mesías, este sí será aquel del cual yo venía predicando y venía proclamando. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, vea, vayan y pregúntenle a él si él es el Mesías o estamos esperando a otro. Y aquellos discípulos fueron donde estaba Jesús y le preguntaron, Señor, mira, nosotros venimos de donde Juan y Juan quiere saber si tú eres el Mesías o estamos esperando a otros. ¿Y qué les dijo Jesús? Vea, estén conmigo. Y luego van y le dicen a Juan lo que han visto. Lo que hemos visto testifica de lo que Dios realmente ha hecho. Entonces, aquellos hombres comenzaron a seguir a Jesús y Jesús les dijo, miren, los enfermos son sanados, los paralíticos son levantados, los ciegos reciben la vista, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Vaya, díganle eso a Juan, lo que ustedes han visto, lo que ustedes han experimentado. Cuando ellos fueron donde Juan y le contaron esas cosas, entonces hubo una gran paz en el corazón, porque entre otras cosas Jesús le mandó a decir, y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Cómo sé yo que los dones del Espíritu están vigentes hoy? ¿Cómo sabes tú que los dones del Espíritu están vigentes hoy? Pues te invito, ven y ve, ven y ve. Eso le dijo aquel muchacho a Natanael, cuando Natanael no creyó que de pronto había aparecido el Mesías, que había venido de Belén. Entonces aquel hombre le dijo a Natanael, ven y ve. Cuando la mujer samaritana fue allá a Samaria a predicarles a todos, a decirles que ella había encontrado al Mesías, los invitó a ellos y les dijo, vengan y vean por sí mismos. Y cuando ellos fueron y escucharon a Jesús, le dijeron, mujer,
Ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, ahora hemos visto y ahora hemos comprobado. Yo te invito a ti para que vengas y veas lo que Dios está haciendo. Yo soy testigo de la manera como Dios ha sanado a muchas personas de diferentes enfermedades. Yo soy testigo de cómo Dios sigue llenando con el poder de su Espíritu Santo a muchas personas hablando en otras lenguas. Yo soy testigo de la manera como Dios transforma el corazón y la vida de muchas personas. Yo soy testigo de que al predicar la palabra de Dios suceden cosas en la vida de aquellos que la están recibiendo. Yo soy testigo de hombres que trazan la palabra, que tienen una sabiduría y un conocimiento maravilloso de la Escritura y esa manera de discernir la Escritura, cómo Dios les revela, cómo Dios les inspira, cómo Dios les usa. Yo soy testigo de la obra del Espíritu Santo en esta época. Y yo puedo decirte, sí están vigentes los dones del Espíritu Santo. Mientras la iglesia esté en esta tierra, mientras la iglesia permanezca en esta tierra, entonces Dios seguirá edificando la iglesia a través de los dones del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es un don? Un don es un regalo, es algo que Dios nos ha dado a nosotros, amén, para beneficio, para que lo disfrutemos, no para que ostentemos de ello, no para que nos vanagloriemos de esos dones, no para que pensemos que este don es más maravilloso que este y entonces Dios me ama a mí porque me dio un don más grande que el tuyo. No, porque entre las cosas con las cuales la Biblia compara la iglesia, está también con el cuerpo humano. Habíamos dicho que la comparaba con un edificio, que la comparaba con un árbol, que la comparaba con el matrimonio, también la compara con el cuerpo humano. Y así como el cuerpo tiene muchos miembros, ¿cierto? Tenemos muchos órganos y cada uno de ellos tiene una función dentro del cuerpo. Entonces yo no puedo decir que los ojos son más importantes que los oídos, que las manos son más importantes que los pies, que los pulmones son más importantes que los riñones. ¿Cómo viviríamos nosotros si nos faltaran esas cosas? En el cuerpo se necesita todo para poder vivir y para poder estar bien. Y cuando uno de los miembros del cuerpo se duele, entonces el otro va y le brinda un poco de consuelo. Nos sobamos, miramos a ver qué podemos hacer, cómo nos podemos ayudar, ¿cierto? El mismo cuerpo tratando de protegerse, porque todo dentro del cuerpo es importante. Todos los dones del Espíritu Santo que son regalos de Dios para que la iglesia se pueda sostener, para que la iglesia pueda permanecer, para que la iglesia continúe fiel con la esperanza bienaventurada del llamamiento de Cristo Jesús. Porque por eso dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo esto es dado para que nosotros podamos seguir adelante, para que podamos alcanzar esa meta, el premio que Dios tiene para nosotros, para esa corona maravillosa que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Yo soy testigo de la manifestación del Espíritu, no solamente en otras personas. Yo lo he experimentado en mi vida. Yo sentí cuando Dios me llamó, yo sentí cuando Dios me transformó, me he gozado en el tiempo que llevo de vida cristiana como Dios me ha llevado a un crecimiento, a una edificación, a un conocimiento de su palabra. Cuando Cristo entró en mi vida, cuando fui lleno del poder del Espíritu Santo, Cristo me ha sanado a mí de enfermedades. Cristo me ha usado a mí para imponer las manos sobre otras personas y que sean sanas o reciban el Espíritu Santo. Me ha dado palabra
para predicarle a las personas y he visto cómo la gente es transformada, cómo lloran, cómo se quebrantan, cómo se arrepienten, cómo se convierten por esa palabra que Cristo me ha dado. Podemos entender y definir verdaderamente que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes, que los dones del Espíritu Santo todavía están vigentes en la iglesia, todavía están vigentes en esta época. ¿Por qué? Porque el fin del mundo todavía no ha llegado. Una cosa es saber que el fin del mundo está cerca, que la venida de Cristo está cerca, y otra cosa es pensar que ya se terminó. No, todavía estamos acá. Y mientras estemos acá, Cristo Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Entonces encontramos acá al apóstol Pablo hablando de los dones del Espíritu o los dones espirituales y habla de manera diferente. Mire, por ejemplo, el verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces está hablando de dones, de ministerios, de operaciones y manifestaciones. Estas cuatro cosas de las que está hablando acá el apóstol son las que nos llevan a nosotros al crecimiento, al conocimiento, a la fortaleza, a la fe, a la esperanza, al hecho de querer seguir luchando, de seguir esforzándonos. No importa las circunstancias, no importa las calamidades, Dios ha sostenido la iglesia. Si usted estudia la historia de la iglesia a través de los tiempos, por todo lo que la iglesia ha pasado, por esas pruebas tan duras, tan difíciles, por aquellas pruebas tan complicadas para el pueblo de Dios, como muchos cristianos han muerto, torturados, martirizados, pero el pueblo de Dios ha seguido adelante. Y ha seguido adelante, ¿por qué? Porque estos dones, porque estos regalos nos han mantenido en pie. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dice, hay diversidad de dones. Y entonces, a partir del verso 8, Pablo comienza a enumerar esos diferentes dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, palabra de fe por el mismo Espíritu, dones de sanidades por el mismo Espíritu, hacer milagros, discernimiento de espíritus, profecía, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Seguramente hay muchos más, no solamente los que Pablo está enumerando acá. La Biblia dice que el Señor, luego de que resucitó, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Amén. Hay muchos tipos de capacidades, hay muchos tipos de habilidades que Dios le da a los hombres y esos son dones. Dice la Biblia, toda dádiva y todo don perfecto desciende o proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y lo que Dios le da a los hombres, Dios no se lo quita. Pablo le dijo a los romanos, irrevocables son los dones y el llamamiento del Espíritu Santo. No solamente habla de dones como cosas que nosotros podemos realizar, cosas como que nosotros podemos hacer. Pablo, en el verso número 5 del capítulo 12 de esta carta a los Corintios, está diciendo, y hay diversidad de ministerios. Y cuando hablamos de diversidad de ministerios, estamos hablando de hombres que son dados a la iglesia como un regalo, como una bendición. ¿Usted no ha notado en su vida cristiana que hay personas que se convierten en una bendición para usted?
Así como hay personas que se pueden convertir en un problema, en una complicación, en un tropiezo, hay otros que se convierten en nuestra vida en personas importantes, en derroteros, en íconos, en personas que son dignas de admirar, dignas de seguir y de creer, ¿cierto? Mire, el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque Pablo era un ejemplo. Habían personas que admiraban a Pablo, yo soy uno de los admiradores del apóstol Pablo, yo soy uno de los admiradores del apóstol Juan. Fueron hombres como Pedro que hicieron cosas maravillosas. Y hoy en día, en esta época, hay personas que yo admiro. Hay hombres que uno dice, Señor, si yo pudiera ser siquiera la mitad de lo que es este hombre, sería muy feliz. Yo tengo personas que conozco dentro del ministerio y admiro la manera como predican, la manera como administran la iglesia, la manera como manejan su hogar, la manera como hablan, y no solamente como hablan, sino como actúan, lo que son. A veces nos fijamos mucho en lo que hacen, pero no hay que mirar tanto lo que hacen, sino lo que son, porque lo que uno hace es consecuencia de lo que es. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Esos hombres son regalos de Dios. Esas personas son regalos de Dios. Y Dios a ellos les ha dado diferentes tipos de ministerios. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4 y el verso 11, y él mismo, o sea, Cristo, constituyó, o sea, estableció, llamó, puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y volvemos al texto que tomamos al inicio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios usa a los pastores, Dios usa a estos maestros, Dios usó en su momento a los apóstoles, a los profetas, Dios usa a estos hombres evangelistas. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Para que la iglesia crezca no solamente en número, porque los evangelistas aportan con su ministerio para que la iglesia crezca en número. Ellos ganan almas. Ellos ganan almas y las traen a la iglesia y la iglesia crece numéricamente. Pero cuando llegan a la iglesia, entonces ahí están los pastores que los apacientan, que oran por ellos, que los cuidan. Amén. Que están intercediendo delante de Dios por ellos. Por eso la Biblia dice que debemos obedecer a nuestros pastores, que debemos sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. El pastor entonces está al tanto de ese pueblo y entonces también está el maestro. El evangelista lleva a la iglesia a un crecimiento numérico. El pastor lleva a la iglesia a un crecimiento espiritual y el maestro lleva a la iglesia a un crecimiento en el conocimiento de la palabra, a una madurez en el conocimiento de la palabra para que cualquier viento de doctrina no nos lleve por ahí. Los apóstoles fueron los que establecieron la doctrina. Los profetas ayudaron a los apóstoles a establecer la doctrina. Pero todos estos fueron dados por Dios para que podamos ser edificados. Gloria al nombre del Señor Jesús. Operaciones por medio de manifestaciones. El apóstol acá en el verso 7 del capítulo 12 de los Corintios dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida con la señal de hablar en otras lenguas, entonces Dios en ese instante te da diferentes dones. Dios obra en tu vida de diferentes maneras. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estaba mirando
Todos estos dones de los que está hablando acá el apóstol Pablo, que sabemos que son muchos más, que no solamente es esta lista que está acá, sino que hay muchos tipos de dones. Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros de la palabra de sabiduría. Amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. No solamente el hecho de ser sabios, porque una cosa es yo tener palabra de sabiduría para ti y otra cosa es yo ser sabio para mí mismo. Creo que la sabiduría la necesitamos todos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tú le temes a Dios, te apartas del mal, disciernes entre lo bueno y lo malo. Si sacas lo precioso de entre lo vil, entonces eres un hombre, eres una mujer sabia. Una mujer que sabe a dónde lo están guiando sus pasos, por dónde camina, hacia dónde se dirige, de dónde viene y hacia dónde va. ¿Qué es lo que realmente quiere en su vida? Y cuando está seguro de qué es lo que quiere en su vida, entonces va en pos de ello. Nosotros queremos a Cristo en nuestra vida. El anhelo de nuestro corazón es la salvación, que Cristo venga, nos levante y nos lleve a su presencia. Cuando somos sabios, cuando caminamos en pro de ello, cuando no nos dejamos engañar del enemigo, cuando no nos dejamos engañar de falsas doctrinas, de falsos conceptos, de nuestro propio concepto, de nuestra propia manera de pensar, sino que nos dejamos guiar por la palabra y por aquel que nos instruye en la palabra, entonces somos sabios. Pero la palabra de sabiduría es lo que Dios nos da a nosotros para ayudar a otra persona. Cuando alguien viene con una necesidad de un consejo, de una dirección, de un consuelo, de una exhortación, de una guía, entonces Dios te da a ti palabra de sabiduría. Pero para manejar la palabra de sabiduría hay que tener mucha prudencia, hay que tener mucho discernimiento, hay que ser muy sabio porque uno puede dañar a una persona con una palabra, con un mal consejo, con una mala enseñanza, con una mala actitud. Esa palabra de sabiduría es la que realmente edifica a esa persona, la consuela, la exhorta, la corrige y le enseña cómo realmente debe dirigirse. No todas las personas tienen palabra de sabiduría. Y cuando tú necesites el consejo y la enseñanza de una palabra de sabiduría, yo te pido en el nombre de Jesús, no busques a cualquier persona. Busca a alguien que tú completamente estés seguro de que esa persona es sabia, de que esa persona te va a dar una palabra que en verdad no solamente te va a consolar, porque la palabra de sabiduría no es la que yo quiero oír, es la que yo necesito, porque a veces queremos oír algo, pero no es lo que queremos oír, es lo que realmente necesitamos. Entonces ahí es donde tienes que buscar a alguien que realmente sea neutral, de alguien que no desee para ti el mal, sino el bien, pero que tampoco te esté engañando con pañitos de agua tibia, haciéndote pensar y creer que estás muy bien cuando de pronto no lo estás. Esa es la palabra de sabiduría. La Biblia nos habla a nosotros entonces de la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es la capacidad del discernimiento de la escritura. Bueno, hoy en día hay técnicas de estudio de la palabra de Dios. Es una ciencia llamada exégesis, que es la que nos permite a nosotros poder comprender las circunstancias y el contexto en la escritura. Por ejemplo, nos lleva a nosotros a meditar quién escribió eso, en qué circunstancias, en qué época, a quién se lo escribió, qué estaba pensando cuando lo escribió, cuál era su intención. La exégesis nos ayuda a nosotros a la interpretación del texto, pero necesitamos también la palabra de ciencia. Yo he escuchado, hermano, unos predicadores y unos siervos con una capacidad tan profunda y tan maravillosa en la escritura, un discernimiento tan glorioso
que uno dice, yo he leído tantas veces ese versículo y yo no había encontrado lo que este hombre acabó de decir, lo que este predicador acabó de enseñar. ¿Por qué? Porque hay un discernimiento y hay una profundidad en la escritura y eso es un don de Dios. No todos lo tienen. Ojalá todos lo tuviéramos, pero no todos lo tienen. ¿Por qué? Porque Dios los dones los reparte a cada cual como Él quiere. Uno le puede decir al Señor, Señor, yo quiero predicar como fulano, yo quiero tener el discernimiento de aquella otra persona. Dios a cada uno puede que te dé más o puede que no te dé tanto, ¿cierto? Pero algo te dará el Señor, pero igual Dios a todos nos da como Él quiere. Dice el apóstol Pablo, el don de fe. La fe es algo que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque encontramos la fe como algo natural en la vida de las personas. La Biblia habla de la fe como un fruto y la Biblia habla también de la fe como un don. Pareciera que son tres tipos diferentes de fe. La fe natural es aquello que está en el corazón de los hombres y que los lleva a creer en algo. El ser humano nació con la necesidad de creer en algo, de creer en alguna forma de doctrina, de creer en algún Dios, de creer en el dinero, de creer en la ciencia, en cualquier cosa. Y si no cree en nada, aún eso es un tipo de fe, aún es una forma de fe. Esa es la fe natural. La fe como fruto es aquella que nos lleva a nosotros a creer en la doctrina de Jesucristo. Y es un fruto, ¿por qué? Porque lo hemos ido estudiando, porque lo hemos ido aprendiendo, porque lo hemos ido practicando, entonces produce un fruto, el hecho de creer en Jesucristo. Nosotros creemos en la unicidad de Dios, creemos que Dios es uno solo. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y Dios le dijo a Isaías, porque yo Jehová, solo yo salvo, no hay otro Dios fuera de mí. Amén. Y entendemos en la palabra de Dios como dice la Escritura, crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Amén. Creemos que ese Dios se manifestó en carne. Creemos que Dios nos reveló su nombre, que es Jesucristo, y que en el nombre de Jesucristo, hermanos, tenemos salvación. Nosotros creemos que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Ese es el fruto ¿de qué? Del conocimiento de la palabra. Esa es la fe en una forma de doctrina. Hay quienes eligen creer en otras doctrinas. Hay quienes eligen creer en filosofías, ¿cierto? En la ciencia, en política, en tantas cosas. Pero nosotros, como fruto del conocimiento que hemos recibido, entonces nuestra fe está basada en la doctrina de Jesucristo. Eso es el fruto de la fe. Y el don de fe es esa capacidad que Dios nos da a nosotros para creer que si oramos por alguien, algo sucederá en la vida de esa persona. Alguien puede ser sano, alguien puede recibir un milagro, alguien puede ser lleno del poder del Espíritu Santo, alguien puede ser transformado. Ese es el don de fe. Amén. Esa es la capacidad de la que está hablando acá el apóstol Pablo como don de fe. Ahora, la Biblia también nos habla de dones de sanidades. Me llama mucho la atención porque esto de dones de sanidades lo está hablando en plural, no dice don de sanidad, sino dones de sanidades. Quiere decir que hay diferentes tipos de enfermedades y diferentes cosas que las causan, ¿cierto? Hay enfermedades naturales, biológicas, que vienen a la vida por el desgaste natural del cuerpo, por el desgaste natural de la humanidad como tal, ¿cierto? Del organismo. Hay enfermedades que son virus que están en el aire, que se contagian por el aire, por el hecho de hablar, por tocarnos, por estar cerca. Hay ese tipo de enfermedades, ¿cierto? Pero también hay enfermedades que vienen a la vida por desórdenes, porque tenemos
un mal ritmo de vida, tenemos malas costumbres en la alimentación, en el sueño, en fin, enfermedades que nosotros mismos las podemos buscar porque no nos cuidamos, porque no valoramos este cuerpo, porque no entendemos que somos templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros y entonces maltratamos nuestro cuerpo de todas las formas. Hay tipo de enfermedades que vienen por ese descuido, por irresponsabilidad nuestra. Hay enfermedades que también las pone el diablo, enfermedades que las ponen los demonios. La Biblia habla de personas que estaban enfermas. ¿Por qué? Porque un demonio los tenía así, de esa manera. Había una mujer que andaba encorvada y dice la Biblia que cuando el Señor llegó, entonces la sanó y el espíritu que la tenía así huyó de ella. Era un demonio el que la tenía así. Hay enfermedades espirituales, hay enfermedades emocionales, hay enfermedades psicológicas, psiquiátricas, hay cantidad de enfermedades, enfermedades del alma. Y creo, por esta palabra que está diciendo acerca de los dones de sanidades, que para cada tipo de enfermedad como esas, Dios puede usar a alguien en especial para darle sanidad a esa persona. Ahora, cuando alguien está enfermo y Dios hace una sanidad en él, cuando habla de sanidad está hablando de un proceso que va lento, o sea que la persona comienza a mejorar, pero se puede demorar 8 días, 15 días, un mes, en fin, qué sé yo, pero entra en un proceso de estar mejorando, de estar mejorando. Esa es la obra de sanidad. Porque también viene el hacer milagros. El hacer milagros es algo que es instantáneo, que es ahí. Cuando Pedro y Juan entraron al templo que se llamaba La Hermosa, entonces ahí había un paralítico y ellos oraron por él y ese hombre se levantó inmediatamente. Eso fue un milagro, ¿cierto? Una persona tiene cáncer y alguien ora por él y esa persona se sana inmediatamente. Al otro día ya se refleja su sanidad. Fue sano en un solo instante. Esos son dones de milagros y Dios usa personas para ello. Pensando en los dones de sanidades y el hacer milagros, en el tiempo que yo llevo de vida cristiana, yo llevo unos 30 años de haber conocido a Cristo y llevo unos 25 años de ser pastor, de estar predicando la palabra. Hemos administrado 6 iglesias. Conozco muchas personas, muchos pastores, muchos grandes hombres que Dios ha usado para diferentes cosas. Pero yo he entendido que los dones de sanidades y de hacer milagros no son dones que se perpetúan en la vida de la persona. No he conocido a alguien que pueda decir que tiene un don de sanidad permanente. Si uno tuviera un don de sanidad permanente, entonces toda persona por la cual orara se sanaría. El único que hizo eso fue Cristo. No hubo alguien por el cual Cristo haya puesto su mano, haya orado, haya pedido una sanidad o un milagro que no se haya hecho. Todos los hizo Cristo, no hubo ni uno solo. Si alguien no se sanó fue porque Cristo no lo quiso sanar, porque se fue de allí a causa de la incredulidad de ellos. Pero ni siquiera el apóstol Pablo. Encontramos al apóstol Pablo pidiendo oración no solamente por sí mismo, sino orando por otros. Había un hermano que estaba enfermo y Pablo en una de sus cartas pide oración por él para que Dios le sane, ¿cierto? El mismo Timoteo estaba enfermo del estómago y Pablo, en vez de orar por él y orar sanidad, le dijo que tomara un poco de vino que le podía aprovechar para el problema que tenía en su estómago. Ni siquiera Pablo tenía ese don de sanidad permanente. Creo que Dios en determinado momento nos da la capacidad de creer y poder orar por alguien y que esa persona se sane y que se efectúe un milagro en esa persona. Es un don pasajero. Yo mismo he orado por algunas personas y se han sanado, pero la mayoría de las personas por las que uno ora no se sanan.
son más los que no se sanan que los que se sanan. Pero hemos orado por personas y hemos visto cómo se han sanado, cómo se han mejorado, cómo se han recuperado, pero hay otras personas que hemos orado por ellas y no se recuperan. Y aún así, el Señor más bien se las lleva o permanecen tiempo y tiempo y tiempo y pasan los años y todavía con su problema de salud. No es entonces algo permanente en la vida de las personas a mi concepto, a lo que he experimentado y a lo que he visto en todos estos años que llevo de vida cristiana. La Biblia nos habla entonces de dones de profecía. Amén. Pero uno eran los profetas en el Antiguo Testamento, una función lo tenían los profetas en el Antiguo Testamento, otra función tenían los profetas al inicio de la iglesia, y creo que la profecía de hoy tiene otro propósito. Los profetas del Antiguo Testamento señalaban el pecado, acusaban al pecador y declaraban los juicios de Dios a causa del pecado. Eso era lo que hacían los profetas. En el Nuevo Testamento, al inicio de la iglesia, después del aposento alto, Dios levantó profetas porque no había una Biblia como la que tenemos. Todavía los apóstoles no habían comenzado a escribir, no teníamos el canon bíblico, no teníamos las cartas. Seguramente alguna iglesia tendría una carta, pero no más. Y Dios usaba a esos pastores de esa época y les daba directamente la palabra que la iglesia necesitaba. Y entonces ellos traían la palabra a manera de profecía. Y basados en las profecías de ellos, entonces los apóstoles también comenzaron a escribir. Creo que la profecía de hoy apunta también en otra dirección, porque el ministerio de los apóstoles y los profetas fue pasajero. La Biblia dice, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que Dios necesitaba establecer el fundamento de la doctrina, el fundamento de la palabra, y que basado en ello la iglesia de todos los tiempos estuviera fundamentada. Ese fundamento ya está. Es la palabra de Dios, es la escritura, ya está escrita. O sea que Dios no nos va a dar a nosotros hoy cosas diferentes a lo que ya la Biblia dice, porque ya la palabra está escrita. De hecho, la misma escritura dice que no le podemos añadir, que tampoco le podemos quitar a la palabra, porque si eso lo hacemos, entonces todas las plagas que dice la Biblia vendrán sobre nuestra vida. Nosotros no podemos estar cambiando la escritura, ni podemos estar haciendo lo que la Biblia no nos manda. Pero para eso Dios nos ha dado palabra de ciencia y discernimiento en la escritura para poderla comprender. La profecía de hoy está más basada en la predicación de la palabra de lo que ya está más basada en ello. Es posible que Dios use a alguien para salvar o salvaguardar a otra persona de un peligro o de algo difícil que le vaya a sobrevenir. Es posible que eso suceda, pero eso es muy esporádico. Pero lo común de la profecía de nuestra época es la capacidad de poder predicar esta palabra que ya está escrita. Nos habla entonces también del discernimiento de espíritus, amén, que es el poder analizar y entender la intención que tiene alguien, la intención que tiene otra persona cuando llega a la iglesia. Uno logra analizar si alguien en verdad se convirtió al evangelio o si está buscando algo más. Y eso es muy común, la mayoría de los cristianos lo tenemos. Y es algo que tú necesitas cuando alguien llega a tu casa, cuando alguien quiere algo de ti, tú puedas comprender y entender, este está buscando otra cosa. Este lo que tiene no es una buena intención. Eso se llama discernimiento de espíritus. Habla también de diversos géneros de lenguas. Dice la Biblia que hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Los apóstoles en el aposento alto hablaron lenguas humanas porque las personas que estaban ahí les oían y les entendían lo que estaban diciendo porque hablaban en su propio lenguaje. Pero también hay lenguas angelicales que no las entiende nadie. Amén. A no ser de que haya alguien con el don de interpretación de lenguas y pueda entender lo que Dios le quiere decir al pueblo, a la iglesia, a través de esas lenguas. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que él prefiere hablar de manera que le entiendan que no pronunciar 1000 palabras en otras lenguas, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza, el que predica, entonces edifica la iglesia. Sin embargo, a pesar de lo gloriosos y grandiosos
que son todos estos dones y todos estos ministerios. El apóstol Pablo le dice a los corintios en el verso 31 del capítulo 12, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Usted puede orar a Dios para que Dios le dé muchos dones y seguramente Dios se los puede dar. Si usted lo cree y usted es fiel y usted se mete en la palabra y en la oración, Dios lo puede hacer. Pero Pablo nos está hablando de un don que está por encima de todos esos dones y que está por encima de todos esos ministerios y que seguramente ese don es el que nos puede llevar a nosotros a un mayor crecimiento en el pueblo, en la iglesia. Y lo dice el capítulo 13, la preeminencia del amor. El amor está por encima de todas esas cosas. Porque mire cómo concluye el apóstol Pablo el capítulo 13. Dice en el verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque después de que Cristo se lleve a la iglesia, ninguno de estos dones servirá ya para nada. Ya no necesitaremos ninguno de esos dones, ninguno. Cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios, ninguno de esos dones va a estar en nuestra vida. El único que va a permanecer es el amor. Y es el mayor de los dones. Puede que tú no seas un gran predicador, puede que no tengas un gran conocimiento, discernimiento en la escritura, puede que ni siquiera hables en otras lenguas, puede haber una cantidad de cosas que ores por las personas y no se sanen, puede que suceda todo eso, pero si en tu corazón está el amor de Cristo y tú logras impartirle amor a las demás personas, tienes el don más grande y el don más maravilloso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El camino del amor es el mejor de todos los dones. Gloria al Señor Jesús, hermanos, agradeciéndole a cada uno de ustedes por estar acá con nosotros. Qué bendición que puedas compartir esta enseñanza con muchas otras personas, que pueda ser de gran edificación para tu vida y para todos los que puedan escuchar. Queremos crecer con este canal Eduard David Taborda, que muchas más personas se suscriban. ¿Para qué? Para que todos podamos ser edificados por esta palabra. Gracias por esas palabras tan bonitas que nos dejan ahí en el chat. Son de grande bendición para nosotros, de gran motivación. Estas palabras nos enriquecen. No olviden dejar también sus comentarios y, como siempre, hermanos, esperamos que esta palabra sea poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.